En la vasta sabana africana, donde el cielo se tiñe de anaranjas y rosados al amanecer, una figura solitaria se desplazaba con dificultad entre la hierba alta. Era Lia, una leona anciana cuyo pelaje, antaño vibrante y salpicado de manchas oscuras, ahora se veía deslucido y opaco. Mientras el sol ascendía lentamente en el horizonte, Lia se detuvo junto a un viejo árbol de acacia, jadeando suavemente. Sus ojos, antes brillantes y llenos de agudeza, ahora estaban nublados por una fina película grisácea. Con esfuerzo, se recostó bajo la sombra del árbol, sintiendo como sus articulaciones protestaban con cada movimiento. Desde su posición, Lia observaba a la manada a lo lejos, cazando con la energía y vitalidad que ella ya no poseía. Recordaba con nostalgia los días en que lideraba las cacerías, cuando su risa resonaba en la noche africana, inspirando respeto en su manada y temor en sus presas. Esos recuerdos, tan vivos y cercanos en su mente, ahora se habían convertido en una fuente de creciente preocupación. ¿Cuánto más podría mantenerse al ritmo de la manada? ¿Cuándo llegaría el día en que se convertiría en una carga para los demás? Un dolor agudo en su pata trasera la sacó de sus cavilaciones, una vieja herida, recuerdo de una caza particularmente peligrosa años atrás. Nunca había sanado del todo, pero en sus días buenos apenas la notaba. Sin embargo, últimamente, el dolor se había convertido en un compañero constante. Lia intentó enfocar su vista en un grupo de gacelas que pastaban a lo lejos, pero las formas se difuminaban en manchas borrosas. Su deteriorada visión era otro cruel recordatorio de su vejez. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre la vida de Lia, no olvides suscribirte al canal y comentar al vídeo con la palabra "me siento preparado". Empecemos. Vamos por más aventuras juntos. La melancolía de la vejez. Los recuerdos de las cacerías pasadas. Lia, una vez una cazadora ágil y respetada, no podía evitar que la melancolía se apoderara de ella a medida que el paso del tiempo dejaba huellas en su cuerpo. Los días en que se adelantaba a la manada, guiando las cacerías con destreza y energía, parecían lejanos y casi inalcanzables. Su pelaje, antaño brillante y lleno de vigor, se había opacado, y sus patas, que antes se movían con rapidez, ahora mostraban signos de desgaste. Cada vez que observaba a los más jóvenes de la manada cazando con energía, sentía una punzada en su corazón, pues sabía que ya no podía seguir el mismo ritmo. Los recuerdos de aquellos días en los que sus risas resonaban por la sabana, compartiendo el triunfo de una caza exitosa, la llenaban de nostalgia, pero al mismo tiempo la hacían cuestionarse su relevancia en el presente. Mientras observaba el cielo teñido de tonos dorados, Lia se preguntaba cuánto tiempo más podría permanecer como parte activa de la manada. Su mente, tan ágil en el pasado, ahora se encontraba atrapada en pensamientos sombríos, preguntándose si algún día llegaría a ser considerada una carga, si su cuerpo, ya cansado, llegaría a traicionarla por completo. La melancolía se apoderaba de ella al recordar cómo, en su juventud, podía correr con facilidad, disfrutar de la libertad que la sabana le brindaba, y ahora, con cada paso, sentía el peso de los años acumulados. Sin embargo, esos recuerdos, aunque llenos de añoranza, también ofrecían lecciones valiosas, y aunque Lia se sentía desgastada, comprendía que su sabiduría y experiencia seguían siendo vitales para la manada. La juventud de la manada y la distancia emocional de Lia. A medida que Lia observaba a la manada, se dio cuenta de la distancia emocional que comenzaba a existir entre ella y los jóvenes miembros del grupo. La vitalidad y la energía juvenil eran evidentes en cada uno de ellos, mientras perseguían presas, jugaban y compartían risas que llenaban la sabana. Lia sentía como esa energía parecía escaparle de las manos, como si estuviera observando una escena ajena a su vida. Los jóvenes se movían con rapidez y entusiasmo, sus cuerpos llenos de fuerza, mientras Lia, aunque todavía fuerte en espíritu, sentía que sus músculos ya no respondían de la misma manera. Recordaba el tiempo en que lideraba las cacerías, cuando las otras hienas se referían a ella como la estratega, la que nunca fallaba en una persecución. Ahora, al ver a los jóvenes corriendo, Lia se preguntaba si alguna vez sería capaz de unirse a ellos en esa libertad, en esa juventud que ya no podía alcanzar. Aunque nunca dejó de ser una miembro respetada de la manada,
comenzaba a sentir que su conexión con los demás se volvía más distante. Los jóvenes no entendían sus preocupaciones, su cansancio, ni su lucha interna con la edad. La diferencia entre su vitalidad y la suya misma la hacía sentirse invisible a veces, como si estuviera siendo absorbida por un mundo que ya no la reconocía en su totalidad. Sin embargo, mientras lo observaba todo, Lia también encontraba consuelo en la idea de que, aunque los jóvenes seguían adelante, ella aún tenía mucho que ofrecer. Sus años de experiencia no eran un lastre, sino una fuente inagotable de sabiduría que podía compartir. Pero a medida que pasaba el tiempo, le resultaba cada vez más difícil encontrar su lugar en la manada, un lugar que antes era suyo por derecho propio. El peso de la vejez, las limitaciones físicas y el miedo al futuro. A medida que el día avanzaba y el sol se descolgaba hacia el horizonte, Lia sentía cada vez más el peso de su cuerpo envejecido. Las limitaciones físicas que antes podía ignorar se volvían imposibles de evadir. Su pata, que había sufrido una vieja lesión, le dolía con cada paso, y la visión que antes era aguda como un rayo, ahora se encontraba empañada, haciéndole difícil distinguir las presas a lo lejos. Con cada movimiento, el cansancio se apoderaba más de ella, y el miedo a lo que el futuro podría deparar comenzaba a consumirla. ¿Cuánto más podría resistir antes de que sus limitaciones la convirtieran en un obstáculo para la manada? Los pensamientos de convertirse en una carga, de ser dejada atrás, invadían su mente, y aunque intentaba mantener una apariencia fuerte, el temor era innegable. A medida que Lia contemplaba el futuro, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Qué haría si no podía seguir el ritmo de los demás? ¿Sería rechazada por su debilidad o seguiría siendo útil de alguna manera? Las fuerzas de la naturaleza no perdonan, y Lia sabía que el tiempo no era un aliado. Su cuerpo ya no reaccionaba como antes, y el miedo a la muerte, al olvido y al aislamiento comenzaba a nublar su visión. La inseguridad la invadía mientras se apoyaba bajo el árbol de acacia, sintiendo la pesada carga de los años. Pero, a pesar de todo, algo en su interior se negaba a rendirse. No podía permitir que la vejez la definiera por completo, y aunque el futuro era incierto, Lia todavía sentía que había algo más que podía dar. La importancia del descanso, un respiro bajo la sombra del árbol. Cuando el sol alcanzó su cenit y el calor de la sabana se hizo insoportable, Lia se dio cuenta de lo necesario que era un descanso, un respiro. La sabana seguía su curso, pero para ella, cada movimiento era un esfuerzo consciente. La sombra del árbol de acacia fue un alivio, y allí se detuvo, consciente de que necesitaba parar. En su juventud, Lia nunca había necesitado descansar. La caza, la persecución, el ritmo imparable de la vida en la sabana eran una segunda naturaleza. Pero ahora, se veía obligada a detenerse más de lo que le gustaría admitir. El sol estaba alto, el aire era pesado, y el dolor en sus articulaciones le recordaba que ya no era la joven llena enérgica que solía ser. En esos momentos de descanso, Lia pensaba en todo lo que había experimentado, todo lo que había logrado, y todo lo que aún le quedaba por vivir. Aunque el descanso era necesario, también era una oportunidad para reflexionar sobre su vida. Mientras se recostaba bajo la sombra, Lia permitía que sus pensamientos se apaciguaran. Sabía que el futuro podía traer consigo más desafíos, pero también reconoció que los descansos eran esenciales para mantener el equilibrio en su vida. Cada pausa era una oportunidad para recargar fuerzas, para reflexionar sobre lo que había vivido y sobre lo que aún podía lograr. El descanso bajo el árbol no solo era un alivio físico, sino también una forma de reconectar con su ser interior, de encontrar nuevamente la paz y la serenidad que la vida le había enseñado a valorar. El encuentro con los cachorros, la nostalgia de los días de juventud. Mientras Lia descansaba bajo el árbol de acacia, observando el entorno que la rodeaba, un grupo de cachorros jugaba cerca, saltando y corriendo sin preocupaciones. Su energía y vitalidad contrastaban fuertemente con su propia fatiga. Los cachorros, con sus cuerpos ágiles y sus movimientos rápidos, se perseguían entre la hierba alta, mordisqueando y tropezando mientras reían. Lia los observaba en silencio, sumida en una mezcla de nostalgia y tristeza. Recordaba cuando ella misma era joven, llena de energía y curiosidad por el mundo.
Recordaba las cacerías en las que participaba con determinación y orgullo, los días en los que sus pies no se cansaban y su vista nunca la decepcionaba. Ahora, al ver a los jóvenes animales jugar, Lia no podía evitar sentir que el paso del tiempo la había dejado atrás. En su corazón sentía una profunda admiración por la juventud que se desplegaba frente a ella, pero también un dolor por lo que había perdido. En ese instante, un cachorro se acercó a Lia, su pequeño rostro lleno de entusiasmo. «Abuela Lia, ¿nos cuentas una historia sobre tus grandes cacerías?», preguntó con una inocencia que desarmó el corazón de Lia. Con un suspiro, Lia intentó sonreír, pero no pudo evitar sentir una punzada en el pecho. ¿Cómo podría contarle a un cachorro lleno de vida que esos días de caza se habían quedado atrás, que ya no podía moverse con la misma rapidez ni liderar una caza? Decidió posponer la respuesta, algo que sabía que era inevitable. Quizás en otro momento, pequeño. Ahora la abuela necesita descansar, dijo suavemente. El cachorro, sin comprender del todo, volvió a unirse a sus compañeros. Lia los observó alejarse, sintiendo que algo dentro de ella se había quebrado, pero también reconociendo que aún tenía algo importante que ofrecer. El cansancio de Lia, el peso de la edad. Con el paso de las horas, el calor del día comenzó a intensificarse. Lia sabía que el calor del sol sobre la sabana no iba a cesar fácilmente, y aunque sentía la necesidad de moverse hacia un lugar más fresco, la fatiga se le imponía. Cada paso que daba, cada movimiento, le recordaba lo difícil que era existir en ese estado. El cansancio en sus huesos y la dificultad para caminar se habían vuelto sus compañeros constantes. Lia comenzó a preguntarse cuándo se había vuelto tan difícil simplemente existir, cuando la vida había comenzado a sentirse tan pesada. El sol comenzaba a ascender lentamente, pero sus pensamientos seguían siendo oscuros y nebulosos, atrapados en el futuro incierto que la acechaba. ¿Cuánto más podría seguir? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que su cuerpo, desgastado por los años, la traicionara por completo? Esas preguntas la atormentaban, porque si algo había aprendido en todos sus años de vida, era que la vejez no era algo que pudiera ignorar ni eludir. En sus días de juventud, no sentía ninguna de esas preocupaciones. Cada día se sentía lleno de propósito y vitalidad. Pero ahora, el futuro parecía cada vez más sombrío, un horizonte lejano al que no quería enfrentarse. El miedo a convertirse en una carga para su manada, a ser vista como una más que ya no aportaba nada, la consumía por dentro. Lia observó la manada a lo lejos, cazando con su energía juvenil, mientras ella se sentía incapaz de seguir el ritmo. El peso de la edad se hacía más pesado con cada paso, y Lia no pudo evitar preguntarse si su lugar entre los demás estaba llegando a su fin. La conversación con Suri, el despertar a una nueva forma de ver la vida. Un día, cuando el sol comenzaba a ponerse y la sabana se tiñó de tonos dorados, Lia, aún sumida en sus pensamientos, decidió ir a un pequeño arroyo cercano para encontrar un poco de paz. Al acercarse al agua cristalina, se dio cuenta de que no estaba sola. En la orilla, bebiendo tranquilamente, estaba Suri, una amiga de la misma edad que Lia, pero que parecía estar llena de una energía y serenidad que ella misma ya no poseía. Suri había envejecido de manera diferente. Su pelaje gris aún brillaba con una vitalidad que desafiaba el paso del tiempo. Lia se acercó, consciente de la diferencia en sus estados físicos. Suri la vio y, al instante, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. «Vieja amiga», exclamó Suri con voz ronca. «Qué maravilloso verte aquí». Lia, sin saber cómo iniciar la conversación, se acercó lentamente y se sentó junto a su amiga, sintiendo la tensión de sus articulaciones mientras lo hacía. Suri, con una mirada penetrante y llena de comprensión, le preguntó suavemente: «¿Qué te aflige, amiga mía?». Lia, en un impulso que no pudo evitar, comenzó a desahogarse. Habló de sus miedos, de cómo sentía que su tiempo había pasado y que ya no tenía un lugar real en la manada. Suri escuchó pacientemente, sin interrumpirla, con una presencia tranquila que la hacía sentir más vulnerable, pero también más dispuesta a compartir sus sentimientos más profundos. Cuando Lia terminó, Suri la miró fijamente y con una sabiduría que parecía eterna, le dijo:
Envejecer físicamente es inevitable, Lia, pero si sabes mantener tu alma joven, nunca serás vieja. Las palabras de Suri penetraron profundamente en el corazón de Lia. ¿Cómo podría mantener su alma joven? ¿Cómo podría ver la vida de una forma diferente? Suri continuó guiándola, mostrándole que había más en la vida que la agilidad o la rapidez. La juventud está en la capacidad de maravillarse, de aprender y de seguir amando la vida, dijo. Esa conversación fue el principio de un cambio profundo en la forma en que Lia veía el envejecimiento y, sobre todo, la vida misma. La meditación de gratitud, el camino hacia la renovación interior. A medida que Lia comenzó a integrar las enseñanzas de Suri en su vida, descubrió que había un camino hacia la renovación interior que podía recorrer, y este no dependía solo de su cuerpo, sino de su mente y su alma. Suri le había hablado sobre la importancia de la meditación, de la necesidad de estar en silencio con uno mismo y agradecer por lo que se tiene. Lia comenzó a practicar la meditación de gratitud cada mañana, antes de unirse a la manada. Al principio, le costó. Su mente saltaba de un pensamiento a otro, preocupándose por sus limitaciones físicas, por lo que había perdido, por lo que ya no podía hacer. Pero con el tiempo, comenzó a notar un cambio. Mientras se sentaba en silencio, concentrándose en su respiración, Lia aprendió a observar sus pensamientos sin juzgarlos. Las preocupaciones se desvanecían lentamente, y un sentimiento de paz comenzaba a apoderarse de ella. Al principio, Lia solo podía encontrar una o dos cosas por las que sentirse agradecida, pero con el tiempo, su lista creció. Apreciaba el sol que iluminaba su camino, el sonido del viento en la sabana, la presencia de su manada. Lo más importante era que Lia comenzó a ver la belleza en las cosas más simples. La gratitud la ayudaba a encontrar una nueva perspectiva sobre la vida. Cada día, antes de levantarse, agradecía por 3 cosas. En ese pequeño ejercicio, Lia comenzó a redescubrir lo que era verdaderamente importante. La gratitud no solo la conectaba con el presente, sino que también la mantenía enfocada en las bendiciones que aún tenía. Mientras practicaba la meditación de gratitud, Lia sintió que su alma se renovaba. Ya no se veía solo a través de los ojos de la vejez, sino que empezaba a conectar con un propósito más profundo, algo que no dependía de su cuerpo, sino de su conexión con la vida misma. La importancia de la conexión con la naturaleza, un regreso a lo esencial. Con el paso de los días, Lia comenzó a comprender más profundamente lo que Suri le había enseñado sobre la naturaleza. Suri le había hablado de la importancia de pasar tiempo en la naturaleza, no solo como una forma de sentirse conectada con el mundo exterior, sino como un camino hacia la renovación de su alma. Lia decidió aplicar este conocimiento en su vida diaria, dedicando tiempo cada día a observar el mundo a su alrededor. No importaba si estaba cansada o si su cuerpo le dolía, Lia aprendió a abrir los ojos y maravillarse con los detalles más pequeños que la rodeaban. El diseño intrincado de una tela de araña cubierto de rocío, el vuelo ágil de una mariposa, el baile de las hojas al viento. Todo esto se volvió parte de su rutina diaria de renovación. Cada mañana, antes de que la manada despertara, Lia se alejaba ligeramente de los demás y se sentaba en silencio, observando el amanecer, sintiendo la energía de la sabana que despertaba a su alrededor. La conexión con la naturaleza no solo le proporcionaba consuelo, sino que también le enseñaba a mantener su alma joven, como si la vida misma la impulsara a seguir adelante. Lia comenzó a entender que, aunque su cuerpo estaba envejeciendo, su relación con la naturaleza no lo hacía. Cada respiro de aire fresco, cada amanecer, le recordaba que había algo más allá de la vejez, algo eterno, que seguía presente a través de las estaciones y los ciclos de la vida. La naturaleza no solo la nutría físicamente, sino que también la sostenía emocional y espiritualmente. Aprendió a ver la belleza en las cosas más simples, reconociendo que todo lo que la rodeaba estaba en constante cambio y transformación, al igual que ella misma. El acto de dar, encontrar propósito a través del servicio. A medida que Lia continuaba explorando las enseñanzas de Suri, comprendió que su propósito no se limitaba a encontrar la paz interior, sino también a servir a los demás. Suri le había hablado del poder de la compasión, de la importancia de ayudar a los demás, especialmente cuando uno se siente perdido o inútil.
Lia comenzó a ver su envejecimiento de una manera diferente. En lugar de verlo como una carga, lo aceptó como una oportunidad para guiar a los demás con su sabiduría. Empezó a buscar activamente formas de ayudar a los miembros más jóvenes de la manada. Los cachorros, que anteriormente la veían como una presencia distante, comenzaron a buscar su consejo. Lia se dio cuenta de que no necesitaba moverse con rapidez ni ser tan ágil como antes para contribuir. Su sabiduría, adquirida a lo largo de los años, era un recurso valioso que podía ofrecer a los demás. Se dedicaba a enseñarles lo que había aprendido sobre la vida y la caza, y a consolar a los más viejos que se sentían igualmente abatidos por la edad. A medida que pasaba el tiempo, Lia notó que el acto de dar la llenaba de una energía renovada, como si al compartir lo que sabía, también recibiera algo a cambio, una sensación de pertenencia y de propósito. Recordó las palabras de Suri sobre cómo la conexión con los demás y el acto de compartir podía rejuvenecer el alma. Lia ya no sentía que su vida había pasado. Por el contrario, sentía que tenía mucho que ofrecer, no solo en términos de habilidades físicas, sino también en sabiduría y en amor. El hecho de dar, de ser útil para los demás, la ayudaba a mantenerse conectada con el mundo y a redescubrir la alegría y el sentido profundo de su existencia. La gratitud y la aceptación, claves para mantener el alma joven. Durante su tiempo de reflexión y práctica, Lia llegó a comprender la importancia de la gratitud y la aceptación como herramientas poderosas para mantener el alma joven. Suri le había explicado que la gratitud no solo se trataba de reconocer lo que uno tenía, sino de aceptarlo plenamente. Lia comenzó a incorporar esta práctica en su vida, agradeciendo cada día por lo que la rodeaba, por cada momento vivido y por cada experiencia que había acumulado a lo largo de los años. No solo agradecía por los momentos de felicidad, sino también por los de sufrimiento, porque ahora entendía que ambos eran partes necesarias de su viaje. La aceptación de su cuerpo envejecido y sus limitaciones físicas fue uno de los mayores retos para Lia, pero pronto descubrió que al aceptar su edad con serenidad, en lugar de resistirse a ella, experimentaba una gran paz interior. Esta aceptación no significaba rendirse o conformarse, sino reconocer que cada etapa de la vida traía consigo nuevos aprendizajes y oportunidades. Al mismo tiempo, Lia comenzó a enfocarse más en lo positivo, buscando siempre las pequeñas bendiciones del día. Un paseo por el campo, la compañía de los jóvenes cachorros o la visión de un atardecer hermoso, todo esto se convirtió en un motivo de gratitud. Cuanto más practicaba la gratitud, más sentía su corazón abierto y su mente clara. Lia descubrió que mantener el alma joven no tenía que ver con desafiar al tiempo, sino con abrazarlo, aceptando todo lo que era y agradeciendo cada regalo que la vida le ofrecía. Esta nueva actitud la transformó por completo, renovando su espíritu y dándole una sensación de plenitud que había creído perdida. La transformación interna de Lia, rejuvenecimiento del cuerpo y el alma. A medida que Lia adoptó las prácticas que Suri le había enseñado, comenzó a notar un cambio profundo no solo en su actitud hacia la vida, sino también en su cuerpo. Al principio, los efectos fueron sutiles, pero gradualmente se hizo evidente que su cuerpo respondía positivamente a su renovada actitud. El dolor en sus articulaciones, aunque persistente, parecía menos severo. Su pelaje, que antes se veía opaco y apagado, comenzó a recuperar algo de su brillo. Lo más sorprendente de todo fue que Lia empezó a sentir más energía, a pesar de su edad. Sus caminatas se volvieron más largas y menos agotadoras, y su mente se sentía más clara y enfocada que nunca. Los días de cacería que antes la dejaban agotada ahora le proporcionaban una sensación de satisfacción y calma, como si su cuerpo se estuviera rejuveneciendo de manera interna. Lia descubrió que, cuando mantenía su alma abierta y curiosa, su cuerpo respondía positivamente, como si hubiera encontrado un equilibrio profundo entre mente, cuerpo y espíritu. Los miembros más jóvenes de la manada comenzaron a notarlo, y muchos de ellos se acercaron a ella en busca de consejo y guía. Lia comprendió que la verdadera juventud no se encontraba en la agilidad de su cuerpo, sino en la vitalidad de su espíritu. A través de la práctica constante de meditación, gratitud y conexión con la naturaleza, Lia no solo revitalizó su cuerpo, sino que encontró un propósito renovado que la mantuvo activa y llena de energía,
transformándose en una fuente de inspiración para todos los que la rodeaban.